Bueno, vamos ahora a introducir la estrella de la estadística. Vamos a hablar de la distribución normal. Entonces saqué de un libro de estadística para químicos algunos enunciados que típicamente se modelan con esta distribución. Por ejemplo, nivel de iones de sodio en orina, concentración de mercurio en un gas comercial, concentración de plomo en el torrente sanguíneo de niños de una escuela cercana a una ruta de gran caudal, el producto de solubilidad del sulfato de bario. En fin, ejemplos que probablemente tengan más sentido para ustedes que para mí, pero hay un montón de situaciones en donde lo que estamos observando, la variable de aleatoria de interés, va a tener una distribución normal. Entonces, déjenme contarles qué es la normal. Esta es la función de densidad de la normal estándar. Es la famosa campana de Gauss. Es esencialmente e a la menos z cuadrado sobre 2 dividido raíz de 2pi. Solamente el raíz de 2pi está puesto para que integre 1. Bien, entonces típicamente cuando uno tiene la función de densidad, lo primero que trata de hacer es calcular la acumulada o verificar que esto efectivamente sea una función de densidad. Por ejemplo, ustedes podrían tener la curiosidad de saber por qué es cierto que la integral de 1 sobre 2pi por e a la menos z cuadrado sobre 2 de z es 1. ¿Cómo hago para verificar eso? Bueno, verificar esto requiere análisis y transformar esta integral en una integral doble, pasar a coordenadas polares. Hay que hacer un par de cuentas que no nos interesa enseñar ahora y discutir en esta materia. ¿Por qué? Porque el principal problema es que no hay manera de calcular una primitiva de esta función. Ese mismo problema sale a la vista cuando queremos calcular la acumulada. ¿Quién es la acumulada de z? Bueno, hay que integrar entre menos infinito y z la función de densidad. Me paro en un punto por ejemplo me paro acá, y lo que tengo que calcular es, variando u's todos por acá, quiero calcular este área. Solo que para hacer esta integral entre menos infinito y z, 1 sobre 2pi e a la menos u cuadrado sobre 2 de u, esto no tiene primitiva y este problema no admite una solución analítica. O sea, si bien tenemos una función de densidad, la función de distribución acumulada no se puede calcular analíticamente y por consiguiente, históricamente, se usaban tablas con aproximaciones numéricas de la integral de la densidad para tener expresiones de la acumulada. Nosotros vamos a usar las tablas en la materia, pero también vamos a usar R, que nos va a dar aproximaciones numéricas vía la computadora. Lo que me interesa remarcar es que por más que no haya una fórmula cerrada, la distribución acumulada de la normal tiene un nombre muy particular porque se usa mucho. La acumulada de la normal estándar se llama función phi. En adelante, cuando hablemos de phi de z o phi de x, vamos a hacer referencia a la distribución acumulada de una normal estándar, o sea, la acumulada de la densidad que acabamos de presentar en esta expresión. Bien, entonces tenemos la densidad y tenemos una fórmula para la densidad. Tenemos una acumulada, no tenemos fórmula para la acumulada. Tenemos una acumulada, no tenemos fórmula para la acumulada y dijimos que a esto lo vamos a llamar phi de z. Pero sí tenemos algunas propiedades que nos parece importante remarcar. Por ejemplo, que esta densidad es simétrica alrededor del cero. O sea, f de z en un punto es igual a f de z en menos ese punto. Simetría. Otra cosa que nos parece importante remarcar es justamente
que si yo me paro en un punto acá y calculo esta área y me paro en este punto acá y calculo este área, esas dos áreas por simetría son iguales. Fíjense que estoy pensando en que z es, no sé, 2 menos 2 y que entonces menos z es 2. Acá hay un valor y acá está el valor menos el valor. Entonces lo que está pasando es que esas dos áreas son iguales. Lo que nos está diciendo eso, en términos de la acumulada, fíjense que es, este área de acá es justamente la acumulada en el punto Z. Mientras que este área de acá la puedo pensar como 1 menos toda esta área de acá. Es decir, este área de acá no es ni más ni menos que 1 menos la acumulada en menos Z. Tenemos entonces que por la densidad ser simétrica vale que f sub z en un punto coincide con 1 menos f sub z en su punto simétrico respecto del origen. Y esta es una propiedad que vamos a usar bastante a lo largo de la materia, sobre todo cuando miremos las tablas. Las tablas no traen los valores del 2 y del menos 2, porque si sabes la del 2, automáticamente sabes la del menos 2. Entonces, la tabla trae nada más que los valores de la función acumulada para los z positivos. O sea, lo que acabo de decir es, si vos querés conocer cuánto vale f sub z de menos 2, lo que tenés que hacer es 1 menos f sub z de 2. Conociendo este, te queda determinado este. Y por consiguiente, la tabla trae solamente valores de la distribución acumulada para zetas que son positivos, porque los otros valores de la acumulada se pueden deducir a partir de estos primeros. Entonces, resumiendo, tenemos la distribución normal estándar, a veces el estándar tiene una t y a veces no. La distribución estándar, que está dada por la fórmula que estamos presentando acá. Vimos que es una densidad simétrica y que entonces tiene esta propiedad de acumuladas. Vimos que no hay una fórmula explícita para calcular la acumulada de la normal estándar. Vamos a trabajar con tablas. A la función acumulada se la llama phi. Y lo que es importante es saber que la esperanza vale 0 y la varianza vale 1. La esperanza vale 0 es lo que pasa típicamente con las densidades que son simétricas en el 0. El mejor punto de referencia en ese caso, el punto que mejor sintetiza es el punto del medio, porque lo de un lado se compensa exactamente con lo del otro. Y para ver que la varianza es 1, ustedes esa cuenta sí la pueden hacer, pero bueno, se las dejo de tarea o excede, no vale la pena que pierdamos tiempo en estas clases contando esa cuenta. Lo que sí queremos hacer ahora es presentar la siguiente transformación. Tenemos acá una nueva variable aleatoria, x, que es 3 por z más 1. Y lo que queremos hacer es calcular la densidad de x. Entonces, les recuerdo que para calcular la densidad, lo que tengo que hacer es calcular la acumulada y derivarla. Veamos entonces cómo calculo la acumulada de esta variable aleatoria. La acumulada era la probabilidad de que la variable aleatoria tome un valor menor o igual a x. En este caso, nuestra variable aleatoria es 3 por z más 1. Esto tiene que ser menor o igual a x. Entonces, yo de z tengo información porque conozco la distribución de z. Lo que voy a hacer es transformar todo esto para poder expresarlo en términos de una probabilidad que involucre a z. O sea, esta probabilidad la voy a querer escribir como la probabilidad de que z sea menor o igual que x menos 1 dividido 3. Porque conseguí expresar mi pregunta original en términos de la acumulada de z. Y a z yo sé que la acumulada esta la puedo escribir como phi de x menos 1 sobre 3, recordando que phi de u
era la acumulada de z. Excelente. Ya conseguí expresar a la acumulada de x como la acumulada de la normal estándar, pero evaluada en el punto x menos 1 sobre 3. Y por consiguiente, si quiero calcular la densidad de x, lo que tengo que hacer es agarrar la acumulada y derivarla. Entonces tengo que venir a derivar esta expresión. Para derivar esa expresión respecto de x, lo que tengo que hacer es hacer la regla de la cadena. Phi' en x menos 1 sobre 3 por la derivada de lo de adentro. Como phi es la acumulada de z, phi' es la densidad de z. Y entonces llego así a que la densidad de x se escribe como la densidad de z en x menos 1 sobre 3 por 1/3. Es decir, conseguimos mostrar que la densidad de nuestra nueva variable aleatoria x no es ni más ni menos que la densidad de z evaluada en x menos 1 multiplicado por 1/3. Es decir, tenemos que la densidad de x en un punto es la densidad de z en x menos 1 sobre 3 por 1/3. Y si volvemos ahora a la fórmula de la densidad de z, nos queda 1 sobre 2pi raíz por exponencial de menos x menos 1 sobre 3 al cuadrado por 1/2, todo esto por 1/3. Es decir, la función de densidad de esta nueva variable aleatoria la podemos escribir de la siguiente manera. 2pi raíz por 3. Quiero que quede clarísimo que esto es un 3. Por exponencial de menos x menos 1 al cuadrado sobre 2 por 3 al cuadrado. Bien, tenemos entonces ahora la fórmula de la densidad para la variable 3 por z más 1. 1 sobre 2pi raíz por 3 por exponencial de menos x menos 1 al cuadrado sobre 3 al cuadrado por 2. Ahora, una propiedad súper importante que podemos deducir a partir de esto, vamos a ver en las próximas transparencias. Entonces, justamente, recordemos qué fue lo que hicimos. La acumulada nos quedó phi de x menos 1 sobre 3. La densidad nos quedó 1 sobre 3, 2pi exp menos x menos 1 al cuadrado sobre 3 al cuadrado por 2. ¿Qué podemos decir de la esperanza? Bueno, la esperanza de x es la esperanza de 3 por z más 1. Y haciendo uso de la linealidad de la esperanza, esto es 3 por la esperanza de z más 1, o sea, 1. ¿Qué podemos decir de la varianza? Bueno, esto es la varianza de 3 por z más 1. Y hacemos uso de las propiedades de la varianza, esto nos queda 9 por la varianza de z. La varianza de z era 1, esto es 9. La esperanza de z era 0 y por eso acá nos quedó nada más el 1. Bueno, lo que acabamos de hacer ahora, en donde usábamos mu igual a 1 y sigma igual a 3, se puede generalizar para cualquier valor de sigma o de mu.
tenemos entonces que si definimos una nueva variable aleatoria x haciendo sigma por z más mu, la nueva variable aleatoria x va a tener la función de densidad que está escrita ahí abajo. La ventaja de escribirlo así, al haber puesto acá sigma cuadrado, acá en lugar de haber puesto el sigma, es que esta fórmula sigue valiendo tanto para sigma positivo como para sigma negativo. Les dejo a ustedes hacer la cuenta con sigma negativo. En cualquier caso, cuando la variable aleatoria admite esta representación, una constante por una normal estándar más otra constante, esta dijimos que es su densidad, así obtenemos su distribución acumulada, esta es su esperanza, esta es su varianza, y en ese caso vamos a decir que x es una distribución normal, justamente con media mu y varianza o desvío sigma o varianza sigma cuadrado. Acá este desvío está asumiendo que sigma es positivo. Entonces, usamos la notación x tiene distribución normal mu sigma cuadrado cuando queremos decir que esta fórmula vale para su función de densidad. Fíjense que esa densidad, lo único que estamos haciendo es a la distribución normal estándar, la estamos corriendo a mu, en vez de estar centrada y ser simétrica respecto del cero, ahora va a estar centrada y simétrica respecto de mu, y lo que estamos haciendo es, si sigma es grande, la distribución se desparrama mucho más, en cambio si sigma es chiquitito, la distribución queda muy concentrada. Acá están los comandos para usar la normal en R, y lo que quiero mostrarles ahora son algunos gráficos de la densidad. Entonces, lo que tenemos acá son 3 densidades normales con igual sigma, con igual varianza y diferentes valores de la media. Lo que está mostrando este gráfico es que lo único que hacemos es trasladar a la curva cambiando en dónde es que la curva esa está centrada. Mientras que si hacemos ahora siempre en la misma media, pero cambiamos la varianza lo que mide es dispersión. Entonces, cuanto más grande es la varianza, más desparramada está la curva. Cuanto más chica es la varianza, más concentrada está la curva alrededor de su media. Y por eso la curva tiene que subir para concentrar más área alrededor de la media. Este es un gráfico muy famoso sobre la regla de la distribución normal, porque está indicando cómo se distribuyen las probabilidades de la normal alrededor de la media. Dice que si agarran alrededor de un desvío en este intervalo, acá este área mide 0,68. Mientras que con 2 desvíos están agarrando prácticamente el 95% de las observaciones. Y en 3 desvíos están agarrando el 99,7% de la masa de esta densidad. Lo que quiero que pensemos ahora un segundo es qué pasa cuando tenemos una variable normal con distribución mu sigma cuadrado y ahora hacemos otra cuenta. Ahora hacemos una nueva que es a por x más b. Entonces fíjense, si la x es una normal mu sigma cuadrado, yo voy a pensar que en realidad la x es sigma por z más mu. Y entonces a por x más b va a ser a por sigma z más mu más b. O sea, me queda a por sigma por z más a por mu más b. Es decir, la variable aleatoria i es de nuevo una constante por una normal estándar más una nueva constante. Es decir, la variable aleatoria i vuelve a pertenecer al mundo normal.
Una vez que ya sabemos que la variable pertenece al mundo normal, recuerden que lo que hay que poner ahora como parámetros son la esperanza y la varianza. Entonces acá yo, en lugar de deducir de la representación esta los parámetros, voy a mirar cuánto vale la esperanza de i y cuánto vale la varianza de i, haciendo uso de las propiedades de esperanza y varianza. La esperanza de i es a por la esperanza de x más b. Y la esperanza de x es mu, porque sé que x es una normal mu sigma cuadrado. Mientras que la varianza de i es la varianza de ax más b, es a cuadrado por la varianza de x, o sea, a cuadrado sigma cuadrado. Conclusión. Si nosotros tenemos una variable aleatoria normal mu sigma cuadrado y le aplicamos a esa variable una función lineal, definimos i igual a ax más b, lo que vemos es que la nueva variable aleatoria vuelve a poder ser representada como una constante por la normal estándar más otra constante. De acá podríamos deducir automáticamente qué parámetros tiene la normal de i. Yo hice un camino alternativo que fue averiguar los parámetros de la normal de i mirando la esperanza de i y la varianza de i. Lo importante es que en cualquier caso tienen que ser capaces de darse cuenta que i tiene una distribución normal con media a por mu más b y varianza a cuadrado sigma cuadrado. Esto es súper útil porque además nos permite hacer un proceso muy famoso que es el de estandarización. Si ustedes tienen una normal mu sigma cuadrado, si le restan la media y la dividen por su desvío, si hacen esta operación, la transforman automáticamente en una normal 0,1. Y eso permite expresar a x en términos de su desviación respecto de su media en unidades de desvío estándar. Estandarización es una cuenta súper utilizada, sobre todo en la época en la cual no había computadoras y las únicas probabilidades que sabíamos calcular eran las de la normal estándar usando la tabla. Entonces, si te piden la probabilidad de algo que no es normal estándar, si te piden la probabilidad de una normal 5, 8, tenés que poder esa probabilidad expresarla en términos de la normal estándar y después usar la normal estándar y su tabla para poder responder la pregunta original. Por último, quiero mencionar que no toda campana es normal. Lo dejo ahí picando para que tengan presente. También me gustaría mencionar que, aprovechando acá, que no toda densidad necesariamente tiene esperanza, porque bien podría ocurrir que la integral no esté bien definida, y eso es lo que pasa con algunas distribuciones que tienen colas muy pesadas y que tienen una caída, acá caen poco. Para poder integrar bien hay que tener un buen decaimiento en infinito, si no la esperanza no está bien definida. Les voy a dejar para que piensen las últimas transparencias. Vamos a retomar sobre esto en la próxima clase, pero es esencialmente uno de los temas más importantes de la materia, o por ahí